todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Guadaira, tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona, Paco Valiente, encaminados por senderos, viajando con el sonido del tren, navegando siempre en pro del bienestar del ser humano. Pero esta séptima temporada comenzamos con el sonido de... Miguel Ángel, ¿ese es el sonido del ADN de la séptima temporada? Sí, Paco, es el sonido de las llaves que abren los corazones de nuestros invitados. Todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Guadaira, porque somos... tan naturales como tú. 7 años ya, Miguel Ángel. Fíjate, Paco, paso a pasito, un sueño hecho realidad. Y sin darnos cuenta, amigo mío, aquí estamos, centrados en el presente, nos hemos conseguido mantener contra viento y marea. Imagina que aunque la sexta temporada fue exiliada por todos los sucesos dantescos vividos, aquí estamos, como el Quijote. Ea, pues vamos, Rocinante, que el camino se hace al andar. Bueno, entre Cervantes y Machado, y nuestra poesía, crearemos una temporada llena de corazones abiertos. Ale, pues comencemos, que con ganas y con medio se tira de la burra. Paco, pues darle al intro, que esto comienza. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira y como siempre seguimos adelante en esta séptima temporada con muchísimas ganas de que día a día, presente a presente, podamos lograr crear como hemos hecho hasta ahora durante estos 7 años. Tan naturales como tú, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control. Otra vez este grupo ensayando aquí. Ave María, pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. Qué cosa más grande. Pues seguimos adelante y siempre llevando ese poquito de bienestar al bien ser humano. Y hoy tengo el placer de estar con una persona que la verdad que para mí me encantaría que todos los oyentes pudieran disfrutar de lo que vamos a hablar. Él se llama Raúl Olivares Martínez. Él es licenciado en lenguaje corporal por la Universidad de Alicante, osteópata, director y fundador del Instituto Sevillano de Biodescodificación o Descodificación Biológica. Y la verdad que su camino es precioso y vamos a aprender muchísimo hoy con él. Pues saludamos directamente a Raúl. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de tenerte con nosotros, el primer programa de la séptima temporada. Y la verdad que es un gustazo poder tenerte con nosotros y más para tratar el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría conocerte y que todos los oyentes conozcan un poco a Raúl Olivares, cómo es que decide dedicarse su vida en pro del bienestar del ser humano, cómo comienza tu camino en acercarte a ayudar a las personas. Pues muy bien, Miguel Ángel. En primer lugar, decirte y a todos los oyentes, bueno, que gracias por esta gran sincronicidad y oportunidad para poder expresar una vez más todo ese conocimiento y bueno, darme esta oportunidad también. Raúl Olivares, tío campechano, un tío de barrio, tan naturales como vosotros, como la radio, que
maravilloso porque se puede sacar mucho trasfondo detrás del el nombre de la radio, ¿no? Y Raúl Olivares, bueno, empecé estudiando terapias naturales en el Instituto Quiro, darles las gracias desde aquí, desde donde esté, al Instituto Quiro, que grandes maestros, y ahí empecé yo mis andadas con el quiromasaje y posteriormente la osteopatía, la kinesiología, la posturología, todo lo que termina en GIA, ahí estaba Raúl Olivares, ¿no? Ya posteriormente pues empecé a llamarme más la atención el tema de las emociones. Yo a través de mis experiencias pues en consulta, a través de las experiencias en consulta, pues me daba cuenta de que las emociones siempre estaban. Por mucha osteopatía que yo estudiara y aplicara, siempre estaba la emoción, el campo emocional, el campo energético. Y entonces pues empecé a estudiar un poco más, a dedicarme un poco más a la neurociencia, a lo que es la biología, la psicobiología. Y bueno, actualmente también estudio psicología por la UNED, me gusta mucho y la estudio poquito a poco, pero hace años que me diplomé en descodificación biológica o biodescodificación o biorreprogramación. Vais a escuchar muchos nombres y al final nos encanta etiquetar y al final todo es lo mismo. Me diplomé también pues en hipnosis clínica y regresiva, en PNL y pues lenguaje corporal inconsciente, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho para la descodificación. Y bueno, actualmente pues soy director y docente del Instituto Sevillano de Descodificación Biológica y vamos pues por donde se nos abren las puertas, vamos plantando las semillas desde adentro, desde nuestro corazón, y vamos plantando semillas por ahí para ver dónde se nos abren las puertas y los corazones para poder pues acompañar a todo ser para comprender la llamada enfermedad y desmontar la creencia de la llamada enfermedad. Qué bonito, porque yo siempre tengo un concepto, y viendo tu nacimiento desde la línea más práctica, o vamos a llamarlo más funcional, como puede ser la terapia manual, la osteopatía, el lenguaje corporal, cómo después vas encaminando o abriendo ese camino hacia partes emocionales. Como solemos decir, el triángulo de la salud, ese equilibrio o esa comunicación que existe entre una parte de cuerpo, de mente y de alma o vibración. Y la verdad que es muy, muy interesante. El tema de hoy es hablar de biodescodificación, y a mí me vienen muchísimas preguntas, como ¿qué es biodescodificación? Y para hablar de biodescodificación, ¿tenemos que entender que estamos codificados? Exacto, ya la propia psicología ortodoxa ya nos lo dice, que las emociones se codifican, ¿vale? De ahí viene la palabra descodificación, descifrar un código, ¿vale? Tenemos tenemos códigos epigenéticos, tenemos genéticos, pero sobre todo epigenéticos también, que está por encima de la genética, y cuando se dice descodificación es descifrar un código, ¿vale? Pues puesto que nosotros estamos llenos de información. Como ya saben, Miguel Ángel, como muchos oyentes y mucha gente sabe, nuestra psique humana, nuestra mente, pues tiene como dos partes, ¿no? Llamadas una consciente y otra el inconsciente. ¿Quién no ha oído hablar de esa palabra, verdad, Miguel Ángel? ¿Quién no ha oído hablar del inconsciente? Bien, pues ese inconsciente, parece mentira que todavía, poco a poco, gracias al trabajo de cada uno, pues estamos despertando de este gran sueño, y poco a poco vamos tomando conciencia de que ese inconsciente es el que domina nuestras vidas. Nosotros no podemos dominar nada, puesto que ese inconsciente es el 98% de nuestra psique. Así que imagínate, Miguel Ángel, si la mente de Miguel Ángel es el 98% y solo el 2%, Miguel Ángel es consciente de su vida. Imagínate quién, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, da igual, porque el inconsciente seguirá dominando tu vida, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a invertir ese pensamiento. Bien, pues la descodificación biológica, descodificar, descifrar un código, y biología, el estudio lógico de la vida. Y el estudio lógico de la vida es que todo es tan natural como tú.
todo es tan natural como la vida misma, todo es tan natural como la propia naturaleza. Eso significa que todo tiene una razón de ser. Ahí ya nos vamos metiendo un poco más en el campo metafísico del tema, o sea, en el campo metafísico de que no existe esa mala suerte, esa buena suerte, sino que existe un campo, un campo cuántico de información en el que todo se sincroniza en el momento perfecto y en el espacio-tiempo perfecto y en el instante perfecto. Y la descodificación es más que a través de nuestro cuerpo nosotros usamos inconscientemente nuestro cuerpo, no nosotros, nuestro alma, nuestra esencia, nuestro ser, usa inconscientemente nuestro cuerpo para expresar aquello que nuestra mente errada, nuestra mente egoica, nos está resistiendo a que no mostremos. Entonces es nuestro alma el que da esa señal y nuestro cerebro, la máquina perfecta biológica por naturaleza, ¿vale? 100% biológica y perfecta, pues nuestro cerebro no sabe más que acatar órdenes de ese campo cuántico de posibilidades. Y esas órdenes no es más que programas biológicos de supervivencia. Ahí es donde está, si nos vamos a la época, hace unos 40 años, el año 76, 79, pues ahí puso sobre la mesa este gran oncólogo alemán, Richard Hammer, el que puso y plantó la nueva medicina germánica, y es el que puso sobre la mesa y hizo una gran tesis, un gran estudio sobre cuál es el proceso biológico de somatizar. Esa palabra lo ha escuchado todo el mundo. Psicosomático, psique, alma, soma, cuerpo. Todo el mundo ha escuchado psicosomático, pero nadie entiende cuál es el proceso biológico de una somatización. El proceso biológico comienza en el cerebro, y eso es lo que Hammer viene a mostrarnos, ¿no? Yo me gustaría hacerle una imagen al oyente en este momento para que comprendiera lo que estamos hablando, y siempre la imagen que nos recuerda esto que estamos hablando es la de un iceberg. Nosotros vemos una parte que está en flote, pero lo que hay debajo es inmenso, toda la información que hay debajo de la mente de ese iceberg. Exacto. Yo has nombrado a alguien muy particular, porque la verdad el doctor Hammer, siendo doctor y aparte la vida de él ha sido una vida apasionante, siempre lucha de algo que él ha luchado porque creyó que efectivamente tenía su sentido, y luchó delante de médicos, de muchísimas personas, de comunicación, para poder llevar adelante este código secreto del cuerpo, que yo creo que en el fondo no tiene por qué ser secreto, porque en este momento estamos hablando y estamos desvelando cosas, y lo que vamos a desvelar próximamente, que nos puede dejar un poco con un cambio de concepto, de conciencia ante el paradigma de ver la enfermedad. Ajá. ¿Cómo podemos comprender ese lenguaje, por decirlo, secreto del cuerpo? ¿Cómo podemos comprenderlo? Realmente, a lo largo de toda mi transformación personal y a lo largo de mi experiencia, yo me he dado cuenta que no tenemos que comprender nada. Simplemente todo se comprende solo, desde adentro, desde el sentir. Estamos en una época, o hemos llegado a un momento de la historia del ser humano, Miguel Ángel, que estamos perdiendo el sentir. Estamos constantemente controlando desde nuestras mentes, desde nuestro ego, dividiéndonos, o la creencia de que nos sentimos separados, del control, y estamos perdiendo el sentir, bajar al corazón, bajar al sentir. Si te das cuenta, se han perdido muchos valores, ¿no? Creemos que el ser humano está evolucionando, y lo único que evoluciona es la tecnología. Parecemos robots, pero realmente lo que tiene que evolucionar es la conciencia humana, ¿no? Y esa conciencia no está en la mente, esa conciencia está desde el amor, desde el corazón. Entonces, ¿cuál es la manera, a grosso modo, de poder tú en ti mismo comprender qué es la descodificación? No es solo pudiendo hacer un curso y te enteras y
y tan fácil, y aprendes tan fácil como es el proceso biológico de la enfermedad, ¿no? Y que no existe tal enfermedad como tal, sino son respuestas biológicas de supervivencia. Eso lo aprendes con la descodificación, con los seminarios de formación, pero no serviría de nada eso si tú no te dejas sentir, porque la transformación verdadera está desde el interior, está desde el sentir. Ya sabes, o no sé si Miguel Ángel, supongo que lo sabe, y muchos oyentes, que las emociones son vibración, es una frecuencia vibracional, ni son buenas, ni son malas, ni son positivas, ni son negativas. Vemos que a nivel bioquímico, pues hay emociones que generan unos neuropéptidos, una química que ayuda a la célula, otras retrasa el crecimiento de la célula, pero las emociones ni son buenas ni son malas, es vibración. Entonces, a través de ese sentir, a través de liberarte sintiendo esa vibración total y plenamente, es como terminas comprendiendo de que aquel miedo que sentías, que vienes aquí en consulta con un síntoma, una enfermedad, y detrás hay miedo y culpa y juicio, pues detrás de cuando te dejas sentir, te das cuenta de que ese miedo es ilusorio, ese miedo no es real, pero tu cerebro lo toma como real. El cerebro no distingue entre la realidad, la ficción, no distingue, no juzga. Nuestro cerebro biológicamente trabaja en unidad. El cerebro no discrimina y no te dice, este grano no es tan malo y este cáncer sí lo es. El cerebro no discrimina la razón del ser humano, esa parte de la razón, que como ya decía Albert Einstein, es humana. El cerebro no discrimina, el cerebro simplemente genera un programa de supervivencia y repara un estrés, un cortocircuito electromagnético que se genera en nuestro cerebro. Y eso es lo que viene a demostrarnos Hammer, con ciencia, demostrado científicamente, ¿no? Por eso le atacaron, por eso le destruyeron muchos también, muchos papeles, muchos estudios que él hizo, y porque claro, es el poder, ¿no?, el que no quiere que también que mostremos, que pongamos esto sobre la mesa, ¿no? Es que acabas de abrir un campo muy, muy amplio, porque al decir que emoción es vibración, a lo largo del día, ¿cuántas emociones vivimos? Y depende de la potencia vibracional, puede ser causante o no causante de ciertos procesos. Porque yo me imagino, por ejemplo, una vibración de un grito o de una persona que está colérica, ¿cómo puede terminar el día esa persona? Exacto. ¿Qué emoción o qué vibración ha tenido durante todo ese día esa persona? ¿Qué es lo que puede causar esa sensación o esa emoción en un estado de estrés? Yo creo que hasta el punto de que esa vibración o esa emoción puede ser causante de una somatización física en el cuerpo. Obviamente, Miguel Ángel. Y aunque muchos lo crean, no lo crean, obviamente tú eres el que inconscientemente te generas eso. Inconscientemente. Yo, como digo siempre en mis conferencias, Miguel Ángel, la enfermedad o el síntoma es multifactorial. Hay muchos factores que puede hacer que nosotros desarrollemos algo a nivel corpóreo, ¿vale? Pero siempre hay un comienzo, y es en el cerebro, y hay un comienzo donde ya nos explica Hammer y grandes filósofos, y nos explica la medicina tradicional china, cómo cuando hay un estrés en nuestro cerebro afecta a un órgano. Y eso, el estudio de la kinesiología, la técnica de la kinesiología, ya nos demuestra cómo un pensamiento detrás de una emoción, por ejemplo, de miedo, es una densidad muy baja, una densidad que se aleja del amor, de la densidad que se siente, cuando es lo que es el amor, la dicha. Como una densidad baja de miedo genera un estado celular que hace que tu sistema inmune decrezca, que hace que tu sistema inmune baje. Y eso solo a través de sintiendo esa emoción, que ni es buena ni es mala, es una energía, es movimiento. Por eso emoción, fijaros que emoción es energy motion, energía en movimiento. Y todavía, como es una energía, y la energía ni se crea ni se destruye,
la energía se transforma. Y esa energía nosotros somos canales, de ahí vienen los chakras, aquellos llamados chakras. Esa energía emerge y nosotros servimos de canal a esa energía. En el momento que nuestra mente errada, nuestro ego, se resiste a sentir esa energía, entonces ahí es cuando ya se bloquean chakras, esas emociones, esa vibración, generan a nivel celular, inclusive tú no eres consciente de nada y se está creando cambios celulares en ti, ¿vale? Entonces, por eso te digo que el tema de las emociones es súper importante, y esas emociones pues se codifican a través, como tú bien has dicho, Miguel Ángel, el tema de las emociones que vivimos a lo largo del día. Ya no solo sentimos esas emociones, o no queremos sentir, más bien, no queremos sentir, nos resistimos a sentirlas. Ella también tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿no? Como la kinesiología, no sé si conocerás la terapia de la kinesiología, esa técnica, y la kinesiología ya nos demuestra cómo un pensamiento puede debilitar a un músculo, cómo un pensamiento y cómo los pensamientos con esas emociones densas de miedo, de rabia, de ira, cómo pueden hacer que energéticamente un órgano se desequilibre. Y eso ya nos lo dice la medicina tradicional china y ya nos lo decía Buda 2500 años antes de Cristo. Ni tus peores pensamientos pueden llegar a ser tan fuertes como tus propios enemigos, ¿no? Yo me Entonces, gustaría imagínate. un poquito incidir en el tema porque para comprenderlo, acabas de decir algo que una emoción puede buscar reflejo en un órgano determinado del cuerpo. Exacto. Y ahora yo quiero comprender un poquito ese código. ¿Qué emoción puede ser la que colegue directamente con un órgano o una parte de nuestro cuerpo? Exacto. En descodificación, pues ya Hammer ya se encargó de estudiar al milímetro, pelo por pelo, qué parte del cuerpo está afectada, qué emoción es la que hay detrás. Todas las emociones que existen, sobre todo las primarias, nos afectan a todo ser vivo por igual. Afectan a plantas, afectan a los animales y al ser humano. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, oye, la emoción de la alegría, eso crea adrenalina, crea una serie de hormonas que no te dañan, obviamente. Pero cuando hablamos de la ira, de la cólera, del miedo, pues a nivel hormonal pues están creando una serie de hormonas que están haciendo que a nivel celular estés haciendo un campo de cultivo que no crezca bien ahí, ¿eh? Estás poniendo una semillita que tarde o temprano van a afectar al cuerpo. Pero, por ejemplo, si hablamos desde el punto de la descodificación biológica, Miguel Ángel, si hablamos, por ejemplo, de huesos, sí. Cuando hablamos de huesos, ahí todo lo que sea a nivel de óseo, pues siempre está, por ejemplo, la desvalorización, que es una necesidad biológica que tenemos todos los seres vivos. La desvalorización o el valor y que recibamos todo lo contrario, ¿no? La desvalorización. Pues en descodificación biológica, por ejemplo, todo lo que tengan que ver síntomas a nivel óseo, pues detrás siempre hay un programa inconsciente con la noción de la desvalorización. O si nos vamos a los riñones, ahí ataca mucho el miedo. Ya la medicina tradicional china ya nos enseña cómo el miedo, ¿no? Genera el tirar del carro, estas personas que quieren tirar del carro, ¿no? Y que se confronten mucho, que sientan mucho ese miedo, pues todo se somatiza al riñón. Y como bien dice Hamed, pues como bien nos describe Hamed, cada emoción va a desencadenar una enfermedad distinta. Y en muchos tipos de enfermedades pues siempre están las mismas emociones. Hay más enfermedades obviamente que emociones, pero esas emociones siempre están en todas las enfermedades. Unas están en un sitio, otras están en otro, pero siempre detrás hay un ápice emocional, siempre hay un estrés. Y emocional. hasta un accidente puede llegar a, por ejemplo, hemos hablado de hueso, una rotura de hueso, que es algo fortuito, que uno no lo busca, que uno no tiene la emoción de que se quiera romper un hueso.
Y... Claro, ahí obviamente, como muchos casos he tenido en consulta y los sigo teniendo, cuando viene una persona que obviamente, oye, se ha partido algo, no, obviamente no me vengas a mí, vete al traumatólogo, ¿no? Obviamente, vete al traumatólogo, trátate, lo que sea, y ya si quieres después te vienes acá, ¿no? Y vamos a ver qué código hay detrás de eso, porque como bien he dicho al principio, Miguel Ángel, ya cuando tú comienzas a conocerte a ti mismo y comienzas a despertar y comienzas a comprender muchas cosas, te das cuenta de que no tuviste mala suerte, te das cuenta de que tú te has puesto, tú te has generado inconscientemente eso, para no ir, para no hacer, para no, en función de las zonas del cuerpo. ¿Por qué? Porque existe en nosotros la coherencia emocional y la incoherencia emocional. Cuando somos incoherentes emocionalmente es cuando terminamos somatizando. Cuando somos coherentes con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que expresamos y con lo que hacemos, existe en nosotros un alineamiento molecular, un alineamiento de partículas, como dice la física cuántica, y entonces cuando entra la sanación, es cuando no generamos ningún estrés, estamos siendo coherentes. Entonces, cuando hay una persona que un accidente, hasta los accidentes en descodificación, tienen un sentido, y es biológico, y ahí es donde la persona, pues obviamente tendrá que dar un paso más y entrar en ese paradigma, tendrá que invertir un poco ese pensamiento y comenzar a derrumbar esa creencia de que tuvo mala suerte. No tuvo mala suerte, sino él generó, co-creó, ya nos lo decía Einstein y muchos grandes personajes en la historia, que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Qué bonito. Yo creo que también es importante el proceso de la voluntad, porque en un proceso, por ejemplo, estamos hablando de huesos, de una rotura de huesos, que no es algo que uno busque, sino que es fortuito, una situación fortuita, esconde detrás un código o una biodescodificación en esta emoción. Y podemos ver que en la voluntad se puede ver que a lo mejor la misma rotura en dos personas diferentes pueden tener un proceso de curación de curación mucho más rápido unos que otros, efectivamente. Exactamente. De ahí viene a la toma de conciencia a través de, por ejemplo, del despertar o de la descodificación, porque como yo le digo siempre a todo el mundo y digo en las conferencias, Miguel Ángel, la enfermedad hay que tratarla. Obviamente hay que tratarla. No vamos a poner a la farruco, hay que tratarla y trátatela, pero lo importante en cada ser humano es preguntarse, oye, ¿qué mensaje me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Esto a qué viene? ¿Para qué tengo un dolor de cabeza? ¿Para qué tengo migrañas? Porque es como tenemos la creencia de que la migraña la tengo ahí, o de herencia, o yo qué sé, pero no entiendo ni comprendo esto a qué viene. Entonces, detrás hay un sentido biológico. Cuando la persona comienza a invertir ese pensamiento, es cuando te das cuenta de que tú te estás creando el dolor de cabeza. Y es tu cerebro el que te está ayudando a que te duela la cabeza. Te está ayudando biológicamente a generar más sangre en la cabeza, a generar, a dilatar más las arterias en la cabeza y a ver más sangre, para que haya una mejor respuesta, para que tú razones mejor una respuesta y encuentres mejor lo que le vas a decir al otro porque te quita la razón o porque sientes que te han quitado la razón o simplemente porque hay una cantidad de pensamientos de desvalorización intelectual, o hay una cantidad de pensamientos que estás sintiendo junto con una emoción de miedo, de inseguridad y tal, que al final, ¿qué sentido tiene que te duele la cabeza? Si a Miguel Ángel le duele la cabeza, ¿qué sentido tiene que te duele la cabeza, Miguel Ángel? Hombre, no, ¿Sabrías encontrar el sentido? Hombre, no, que me duele la cabeza y lo que quiero es que no me duele la cabeza. Exactamente, pero ¿qué sentido tiene? Si a ti te duele la cabeza, ¿qué no puedes hacer? Pues imposibilita, porque te da un malestar, lógicamente. Aparte del malestar, ¿qué no puedes hacer? Impide la concentración, impide ¿Impide qué? Impide la concentración, impide, ¿qué más? ¿Que tú qué?
Que tú puedas, ¿qué? Pues que no pueda hacer, por ejemplo, un día a día lo más normal posible, ¿no? O lo más sencillo, que no puedas pensar. Ajá. Ahí está. Si nosotros lo encontramos, como Hammer lo hizo, encontramos el sentido biológico que tiene cada síntoma. Ujú. Si le encontramos el sentido biológico, comprenderemos qué nos está queriendo decir nuestro inconsciente, qué nos está queriendo decir el cuerpo. Y una vez que lo comprendemos, ¿qué ocurre? Una vez que lo comprendes, tú vas a seguir, por ejemplo, sufriendo, o tú vas a tener a tu pareja o a ese estrés, ese conflicto emocional que vives día a día con esa persona, tú vas a seguir teniendo ese conflicto, tú vas a volver a ver a esa persona, pero ya eres más consciente de cómo vivir ese instante. Ya eres más consciente, ya eres más consciente de si lo vivo con rencor, si lo vivo con odio, o si lo vivo en paz, comprendiendo que esto tiene que ver conmigo, comprendiendo ahora, he comprendido qué me está queriendo decir mi cuerpo, que estoy desde mi mente, que estoy buscando siempre una solución, que estoy desde mi cabeza, no estoy... Cuando comprendemos el síntoma, el síntoma es el mapa de ruta, el GPS, que te va a llevar al conflicto que estás teniendo en una situación o con alguien en concreto, un estrés. Qué bonito, porque ahora y estoy eso lo puedes comprendiendo. cambiar, tú mismo lo puedes cambiar, nadie te va a ayudar, tú solito es el que vas a ver las cosas de otra manera. Y entonces, cuando conseguimos cambiar nuestra percepción a través de las emociones, ojo lo que te acabo de decir, cuando conseguimos cambiar nuestra percepción del mundo a través de las emociones, no hay otro camino, a través de las emociones, el mundo cambia. No hay otra manera de que el mundo cambie. Ya lo decía Einstein, si quieres que cambie tu mundo, si quieres que cambie el mundo que ves, cambia la manera de ver al mundo. No hay otra manera, y eso a través de las emociones, porque si no, no existirían. Y esas emociones, donde emergen en el cuerpo, si es que no lo está poniendo en nuestro alma, nuestro espíritu, encarnamos para experimentar esas emociones, para que le echemos cuenta al cuerpo, no solo para tratarlo, sino para comprender qué me está queriendo decir el cuerpo. Es así de sencillo, pero hasta en las mejores crisis de uno mismo, en las mejores crisis, cuando pasamos nuestras crisis y caemos al pozo, esas son las mejores oportunidades para que una persona se transforme, base de gusano a mariposa. Esas son las mejores crisis. También lo decía Einstein, las mejores crisis son las mejores oportunidades para que cambiemos la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Qué bonito, porque al final, cuando uno llega a comprender esa emoción, no es que cambie en sí la situación, sino que cambia el concepto o la visión. Cambia la manera de tú vivir ese instante. O la vibración de esa emoción. Exactamente, para cambiar, por eso esa emoción es vibración, es energía viva. Y esa energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando tú bajas al corazón, sientes ese miedo, sientes lo que estés sintiendo en ese momento y comprendes que eso tiene que ver contigo, que eso lo estás creando tú, y comprendes que eso que te está impidiendo el cuerpo tiene un sentido, y si te hace algo en la cadera, quizás te está diciendo el cuerpo, no sigas con este peso, no sigas cargando con algo que no quieres cargar. El cuerpo te está diciendo lo incoherente que eres, si es que el cuerpo no miente. No tiene la capacidad de mentir. Y si lo comprendemos y cambiamos ese pensamiento o ese concepto o esa vibración emocional, lógicamente el resultado tiene que ser fantástico. Exacto. El resultado ya no solo a nivel físico, porque lo que haya es tan natural como la vida misma, tan natural como la biología. Por eso viene al dedo el nombre del programa, porque son leyes, una autosanación, es una ley natural, ¿vale? Que tú estás en esa ley, tú estás conectado con esa ley. Nadie está fuera de esa ley. Simplemente tú tienes que dejar que esa ley de la naturaleza, que esas leyes, que esa ley pase a través de ti y tú te pongas y te abras y pase a través de ti. Pero para eso tienes que confrontar esos miedos, para eso tienes que confrontar esa emoción, ¿vale? Que de eso es lo que el instituto se encarga, de acompañar,
de acompañar, de dar, transmitir el conocimiento y acompañar para que, o sea, nosotros dignificamos a las personas, le damos esa dignidad, ese poder, es como devolverle el poder a la persona que cree que no tiene. Y ni yo ni nadie somos diferentes, ¿vale? Ni Miguel ni yo somos diferentes, somos uno. Ahora estoy comprendiendo yo un poco la frase que te presenta, que es sanar desde adentro. Y digo ahora, Desde adentro. porque después de todo lo que hemos hablado, esa frase creo que es genial, sanar desde adentro. Desde adentro, exacto. ¿Por qué desde adentro? Porque lo que estamos fuera, lo que estamos viendo fuera, lo que estamos viviendo a través del COVID, por mucho que estemos viendo desgracias y por mucho que estemos viendo muertes, no deja de ser, y aunque hay partes, hay muchas personas que les chocan estas cosas, no deja de ser un reflejo de lo que nosotros desde adentro estamos emanando a través de nuestra conciencia. No deja de ser un reflejo. Entonces, ese reflejo no solo está afuera, está en tu cuerpo también. Tu cuerpo no deja de ser un reflejo de lo que tu alma está queriendo decirte. Y el cerebro, a nivel biológico, que hay esta Hammer ya en el cerebro, a nivel biológico el cerebro está ayudando a que se somatice, a que despiertes, a que cambies, a que no tengas que curar eso. Lo que tienes que curar es tu mente y tu corazón, tu conciencia. Y el cuerpo responde solo. Te metes en esa ley, te dejas conectar con esa ley y ese milagro surge, que no me gusta decir milagro, yo lo cambio por milogro. Cuando te sanas de algo es que tú lo has logrado tú, porque has cambiado la manera de ver la vida, has cambiado tu filosofía de vida. Allí donde había un estrés y un odio, ahora hay un nuevo amor. Y eso sana, amigos míos, eso sana. No se trata de ir perdonando a todo el mundo, se trata de que todo lo que a ti te pasa tiene que ver contigo. Y eso molesta. Eso molesta en muchos sectores, ¿no? Entonces es increíble como cada vez, y gracias a Dios, pues está habiendo más gente que está comprendiendo esta realidad que vivimos, ¿no? Yo creo que porque recuerdo yo, jovencito, de ver en televisiones nacionales al doctor Hammer en el año 90, dando unas charlas que yo decía, Dios mío, yo me quedaba enamorado viendo hablar a este hombre de cómo hablaba de la salud, del cuerpo físico y del alma. Y luego ya cuando me informé y pude estudiar un poco de su vida, una vida apasionante. Pero yo quisiera para todo el mundo que nos está escuchando, que está sintiendo en este momento tan naturales como tú, y esté diciendo, bueno, pero esto ¿qué hay que hacer? ¿Qué lectura puedo hacer? Cuéntanos un poquito como director y fundador del Instituto Sevillano de Descodificación Biológica, ¿qué puede hacer alguien para que tenga interés en seguir disfrutando de Raúl Olivares y de esto que estamos hablando, que es la descodificación biológica? Pues en principio yo damos muchas conferencias y muchas charlas con eventos, inclusive con descodificaciones en vivo, ¿no? Intento promover mucho, pongo estos conocimientos, los divulgo todo lo que puedo, porque es lo que amo, es lo que siento, y divulgo todos estos conocimientos, y además, aparte de divulgarlo, genero eventos con descodificaciones en vivo, autosanaciones en vivo, y muchas veces la misma palabra de autosanación, cualquiera puede pensar, no se trata, yo no soy más que nadie, ni soy un charlatán, ni soy un sanador. Yo digo, no, yo soy igual que tú, yo soy igual que esa persona que tiene etiquetada una enfermedad. Yo no soy diferente a esa persona, yo simplemente hago de espejo de esa persona para que esa persona refleje su sufrimiento a través de mí y pueda observar que su cuerpo lo que está expresando es un sufrimiento, y ese sufrimiento puede transformarlo. Entonces hacemos descodificaciones en vivo, ¿vale? A través de los síntomas vamos tirando del hilo y vamos sacando el conflicto que tiene, y la persona se termina confrontando. Para que sea valiente y pueda sanar algo, se tiene que confrontar con su propia verdad, y ser valiente y dejarse sentir
confrontarse con su propia verdad. Entonces, a través de los encuentros, de las conferencias que hacemos, a través de las formaciones también, si eres una persona que a lo mejor te desenvuelves en la vida a través del conocimiento, porque usas más tu intelecto para desarrollarte en tu vida, pues a través del conocimiento de que nos ofreció Hammer, pues eso lo aplicamos en las formaciones y vas a poder comprender, o vas a poder primero entender que la enfermedad no existe como tal, ¿vale? Son programas de supervivencia que genera nuestro cerebro. Entonces, a través de las formaciones, a través de que la gente pueda también ponerse en contacto con nosotros, a través de la página web o a través del Facebook, Raúl Olivares Martínez, o ISDB, Instituto Sevillano de Codificación Biológica, a través del Instagram, a través de estas varias cositas, pues tú puedes empezar a cambiar el paradigma, a cambiar tu manera de pensar, digamos. Y como yo digo siempre, las personas que acceden al instituto son las que tienen que estar, ni más ni menos. Porque todo es sincrónico y el que llega es porque es su momento. Es ese momento el de cambio. Yo me ha encantado la palabra milagro, porque en el fondo, aunque tengamos yo pienso cuando desequilibramos el estado de salud y tenemos que volver a equilibrarlo, siempre hay una sensación de búsqueda de ayuda y hay que hacer los tratamientos. Pero yo creo que el acelero en el proceso, si llegamos a tener esta comprensión emocional de la vibración que causa la emoción, la sanación sería mucho más comprensiva, más rápida y mejor, sea en cualquier proceso de desequilibrio de salud. Por supuesto. Por eso lo importante y mi objetivo es no solo despertar yo, que soy el primero, que es mi sentido de mi vida, ¿no? Despertar, conocernos a nosotros mismos, como decía Jesús de Nazaret, ¿no? Conócete a ti mismo y me verás, ¿no? Eso lo dice ya en Curso de Milagros. Una vez que ya empiezas a conocerte a ti mismo, pues empiezas a poder invertir ese pensamiento y a poder ver cómo tu vida se transforma, y todo gracias a las emociones. Entonces, bueno, invito y animo a toda persona que a través de sus propias experiencias, obviamente, como todos tenemos que experimentar ciertas cosas en nuestra vida, y que la persona pueda empezar a invertir ese pensamiento y poder ser dueño un poquito de su vida. Y para llegar a hacer eso tenemos que ser más conscientes. Ese nivel de conciencia que te dije al principio, el 2%, cada vez que sacamos una información inconsciente y la hacemos consciente, ya nuestro nivel de conciencia, digamos que aumenta, ya somos más conscientes que antes, ¿no? Entonces ya pues veo las cosas de otra manera, percibo de otra manera, vivo de otra manera, y eso mi cuerpo va a reflejar ese estado mental. Yo siempre digo que cuando hay un proceso de desequilibrio, en el fondo siempre hay una búsqueda o una necesidad de cambio. Comprender cuál es el cambio que tenemos que hacer en nuestra vida o en nuestra salud es importantísimo, porque nos da vías de salida ante esos procesos de desequilibrio. Y si nos ayudamos, lógicamente, de la comprensión de esa emoción. Pero yo creo que en el fondo, Raúl, como las personas y todo el mundo tenemos miedo a los cambios, como que es muy difícil. Y es tan fácil, porque todo lo que hemos hablado es muy fácil, pero a la hora de hacerlo, como todo proceso de cambio, da siempre una sensación de salir de un estado para tener que entrar en otro, como que claro, pero hay un poco de... Tiene tanta profundidad lo que acabas de decir. Es tan difícil, porque si yo ahora le pregunto a Miguel Ángel, si a Miguel Ángel le ha surgido esa duda, cuando dice Miguel Ángel es que es muy difícil, ¿qué parte de Miguel Ángel cree que es difícil? Yo pienso que el que no tiene la voluntad de realizarlo. De sanar, exactamente.
Y el que no tiene voluntad de realizarlo, cuando dice que es difícil, ¿qué hay detrás de no tener la voluntad? ¿Qué crees que va a haber detrás? El miedo, lógicamente. El miedo, exacto. Y ahí es donde acompaño a que te metas en ese miedo, a que te subas a esa montaña rusa y a que subas esa cuesta tan empinada y entres en catarsis. Tu cerebro entre en catarsis, sientas esa vibración de miedo y pueda morir tu ego, ese miedo, es el ego que no quiere sentir ese miedo, te ayudo a subir, te acompaño a subir, pero yo no voy a hacer que te va a tirar, tú te vas a tirar solito. Ajá. Y yo no te voy a subir, yo te voy a acompañar para que tú subas y llegues a lo máximo de esa vibración y que te des cuenta que cuando llegas arriba no vas a caer en picado, sino te das cuenta que cuando bajas la montaña rusa, cuando bajas, no tiene tanta pendiente. Y te das cuenta de que todo el miedo que sentías subiendo, ahora no entiendes por qué tenías tanto miedo. Es una ilusión, es algo irreal. Pero nuestro cerebro lo toma como real. Ahí es donde viene la cosa, que no te das cuenta hasta que experimentas la emoción. Qué interesante. Hasta que experimentas. Y ahí es donde estamos, ¿no? Es donde está el instituto, que acompaña para que tú experimentes, para que te confronten con tus miedos y a través del cuerpo, a través de la descodificación y el lenguaje corporal inconsciente, que enseñamos también detección de mentiras, microexpresiones, micropicores, todo lo que Paul Ekman nos enseñó, este señor que puso todo este conocimiento. Entonces te das cuenta de cómo mentimos constantemente. El cuerpo expresa las mentiras. En 10 minutos mentimos mínimo 3 veces. En 10 minutos de conversación mentimos 3 veces mínimo. Y eso el cuerpo con movimientos inconscientes no lo expresa. Entonces cuando tú vas estudiando un poco y reeducando tu cerebro, ¿no? Adaptando tu cerebro a todo ese conocimiento, te das cuenta de que cuando yo tengo aquí a un consultante enfrente, en mi consulta, y yo aplico la escucha activa, y la escucha activa no es más que lo que su inconsciente me está transmitiendo. La persona me está diciendo una cosa, yo la estoy escuchando, pero estoy viendo que está sintiendo otra. ¿Me comprendes, Miguel Ángel? Y entonces ahí es donde estás conectando con su alma, ahí es donde estás conectando con su esencia. Cuando tú tienes la capacidad de poder interpretar lo que el cuerpo del otro está diciéndote, lo que verdaderamente estás sintiendo, y a lo mejor te está diciendo otra cosa, te está diciendo que otra cosa, pero tú estás viendo lo que estás sintiendo. Entonces todo eso también, pues como lo tenemos en el instituto, pues nos ayuda muchísimo a que Miguel Ángel, si está delante mía, pues no me mientas, porque tarde o temprano la mentira sale. La mentira sale en forma de enfermedad, el secreto, al final, bueno, esa mentira, ese secreto, esa incoherencia, llámalo como quieras, sale en forma de enfermedad, sale en forma de accidente, sale en forma de movimiento corporal, inconsciente. Así que imagínate, ¿no? El cuerpo, la vía de información. Y que aparte cuando uno va a buscar una ayuda o un acompañamiento, creo que lo que menos se tiene que abrir completamente, no creo que tenga que estar con un sentido de mentira cuando estás pidiendo ayuda a alguien que te acompañe. Claro, pero como tenemos esa parte mental, esa estructura mental ilusoria, que es una ilusión, que es el ego es el que se defiende, y nuestro ego no quiere que tú entres ahí en el corazón. El ego de Miguel Ángel, obviamente que es el mismo que el mío, no existen egos distintos, el ego de Miguel Ángel pues se va a poner ahí para que controle la mente de Miguel Ángel y no me va a permitir entrar en el corazón de Miguel Ángel y en ese niño inocente que es Miguel Ángel, y el ego siempre está. Por eso lo queramos o no, nos dejemos o no, el ego siempre va a intervenir, porque el ego ni es malo ni es bueno, simplemente estaba ahí para ayudarte a sobrevivir, ¿vale? No. Simplemente es deshacer, no hay que hacer ni que aprender, es desaprender y deshacer. Y automáticamente surge la magia, surge las cosas tan naturales como tú. Fíjate, Raúl, qué a gusto que estamos hablando de este tema. Sí, estoy viendo que son 50 minutos ya lo que llevo.
Yo muy agradecido por el regalo que nos ha realizado de atendernos y de poder hablar de este tema tan interesante como es la descodificación biológica. Pero como le digo a todos los oyentes antes de despedirnos, nos gustaría que nos regalases unas palabras a todos los oyentes que están en este momento escuchándonos. Pues palabras que ahora mismo me salen sin tenerlas que pensar. Oyentes o todo el que me esté oyendo, lo único que pido es lo que siempre me pido a mí mismo, ¿no? Obviamente, cada vez que pido algo a alguien, me lo estoy pidiendo a mí mismo. Y lo único que puedo decir es que, señores, respétense y serán respetados. No juzguen y no serán juzgados. Ámense y serán amados. Quiéranse y serán queridos. Si se mienten, os mentirán. Si se pisan, os pisarán. Si se traicionáis a vosotros mismos, os tendréis traición. Y lo único que tenemos que hacer es comprender que el otro soy yo. Yo estoy reflejándome a través del otro. Y animo a todos a que, ya sea a través del Instituto Sevillano de Descodificación Biológica o a través de otro instituto o en otra parte, me da igual, pero invito a que cada uno se ponga su mano en su corazón, consiga cerrar los ojos, que los ojos no ven. Es que creemos que con los ojos vemos, y con los ojos lo que nuestro cerebro hace es interpretar lo que ves. Nunca vemos la verdad, siempre vemos la interpretación y nosotros la hacemos verdad. Eso hay que tenerlo más claro que el agua. Entonces invito y hago una reflexión de que mírense a vosotros mismos, ámense, sean coherentes con lo que sienten y comiencen a comprender y a disociarse en muchas ocasiones de lo que os está ocurriendo para que os veáis a vosotros mismos desde un tercer lugar, ¿vale? Y que invito también a toda persona que quiera apuntarse a nuestras formaciones o inclusive a esos eventos que hacemos de descodificaciones en vivo para poder entrar allá hasta donde cada uno nos permita, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, darle las gracias a todos, darle las gracias a Miguel Ángel y a todo oyente que pueda estar ahí, y de verdad, mil gracias. Ha sido todo un placer, Raúl, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias a ti y al programa. Un abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Tan naturales como tú. Todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Guadaira. Me llamo Ana Lombard y soy autora del libro #Positive Stress. Aprender a saborear el presente para construir más nuestro futuro y tomar conciencia que es en el presente cuando se tiene que elegir el camino a alcanzar y con qué valores lo queremos lograr. Gracias, Miguel Ángel, por dejarme formar parte de tu familia de tan naturales como tú. Un abrazo para todos. Bueno, qué bonito cuando llega el tiempo y pasa y uno no se da ni cuenta. Menos mal que no tengo reloj aquí en la cabina, porque así es como me gusta a mí realizar tan naturales como tú, sintiendo que el invitado está a gusto y siente
lo que nos está diciendo, transmitiendo esa emoción a todos los oyentes. Pues como se nos acababa el tiempo, nuestro segundo invitado lo vamos a tener que trasladar para las siguientes semanas. Pues seguimos adelante con Tan Naturales como Tú. Bueno, llegado la hora que nos tenemos que trasladar hacia la próxima semana, que seguiremos aquí al pie del cañón, siempre tirando de la burra, como dice Paco. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valienta Control. La semana que viene volvemos con muchísimos más temas, siempre en pro del bienestar del bien ser humano. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar, por esos fieles oyentes que nos escuchan desde el 107.7 Radio Guadaira o desde alcaladeguadaira.es, pestaña Radio Guadaira. Un saludo para todos. Otra vez este grupo ensayando aquí. Ave María, pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. Qué cosa más grande. Apóstoles de verde velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras